Proverbio 1:22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, dice. Amén. En esta mañana vengo a preguntarte una cosa. Como dice aquí, ¿amas la simpleza? Hay quienes éramos totalmente personas simples, común y corriente de este mundo, ya sea bajo adicciones o ya sea con una vida ordenada, porque hay personas que no se droga, no es adicta, si bien cumple con su trabajo, con su rutina de trabajo, cumple con su familia, cumple con todo. Pero podemos llegar a ser simples de todas maneras. Hay muchas personas que desean seguir siendo simples, cuando el propósito de Dios no es que seas alguien simple. ¿Sabían ustedes eso? Que Dios no quiere que seas una persona común y corriente, alguien simple. Dios quiere que seas su hijo. Y Dios quiere que tengas un propósito en tu vida. Que tengas una visión. Que mires a Él. Porque dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, el comienzo en tu vida y que tenga que ser el final también. El que comienza la fe en tu vida y el que la acaba. Y cuando esto pasa, dejamos de ser una persona simple. ¿Qué es una persona simple? Una persona que está por estar, dice que le da lo mismo, que está como si nada, sin visión, sin dirección. Y yo creo que mucho tiempo hemos estado de esta manera en nuestras vidas. Y hasta creo que algunos aún siguen anhelando esta vida simple. Hoy hemos venido a hablar de esto porque puedo ver en muchos testimonios puedo ver esto, ¿no? Que hay personas que vienen a la presencia de Dios, que conocen a Cristo, que conocen a aquel que entregó su vida por ellos, pero sin embargo después deciden, después de tener el conocimiento brindado por Dios, por el Espíritu Santo a sus vidas, deciden seguir siendo personas simples. Y para dejar de ser simples tenemos que tener un propósito en nuestras vidas. Y yo vengo a hacerte caer en razón si seguís anhelando ser alguien simple o si anhelas el propósito de Dios hoy para tu vida. El propósito de Dios para tu vida es que seas un hijo de Dios. Que seas una persona consagrada, santa, apartada para el reino de Dios. Una persona de luz. Una persona que transmita el Evangelio. Una persona en la cual Dios pueda glorificarse día a día. Una persona que pueda ser ejemplo de aquellos que están perdidos hoy, como antes. Eso es un propósito, ¿no? Vamos a leer en Jeremías 1. ¿Cuántos creen que Dios se ha equivocado en acercarse a sus vidas? ¿Alguno cree esto? Bueno, repetí conmigo, Dios no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado con ninguno de nosotros. Sí, éramos lo vil, éramos lo menospreciado, éramos los inafectos, éramos lo último. Pero sin embargo Dios no se equivocó con nosotros. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios no se equivocó contigo ni conmigo. Al contrario, vamos a leer en Jeremías 1. Vamos a leer dice a partir del 4, ¿no?
como Dios dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Miren cómo Dios ya tiene un propósito para nuestras vidas. Aún antes de que nosotros lo hayamos descubierto, Dios ya había predestinado de antemano, dice, obras para que anduviésemos en ella. Antes que vos y yo nos enterásemos. Pero hoy sabemos que Dios dice que antes de que te formase en el vientre te conocí, dice. Dios ya nos conocía. Y antes que nacieses te santifiqué. Puso un propósito Dios en nuestras vidas, una meta, una visión. O sea que no. Y Jeremías respondió, yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios no se equivoca con nosotros. A pesar de que nosotros no nos creamos capaces de llevar este propósito de Dios en nuestra vida, Dios sabe que podemos hacerlo. Dios sabe que tú puedes hacerlo, pero si vos te dispones a dejar de ser alguien simple en la vida, de dejar aquellas cosas en las que te interesabas antes, en la simpleza de querer tener cosas que no tenían nada que ver con el plan de Dios. Hoy si dejaste de ser una persona simple, ya no estás pensando en tus planes, ya no estás pensando en tu propósito, ya no estás pensando en vos mismo y en hacer tu voluntad, sino en la voluntad del Padre. Si te convertiste en un hijo de Dios, ya no amas lo simple de la vida, sino comienzas a amar las cosas del Señor y a involucrarte en las cosas de Dios. Porque Dios tuvo un plan para tu vida. Dios ya te conoció, Dios ya predestinó, Dios ya preparó para que vos andes en ello. O sea, Dios no te trajo por traerte, Dios no se presentó a tu vida por presentarse, sino porque quiere que dejes de ser aquel que eras en la pasada manera de vivir. Que supuestamente nosotros ya hemos tomado la decisión de despojarnos de ella. Pero si vos te despojaste de tu vieja vida, ¿por qué aún seguís teniendo los mismos intereses? ¿Por qué aún seguís buscando las mismas cosas? Y hasta algunos quieren retomar cosas que nunca lograron o nunca pudieron hacerlas. Simplezas de la vida. Eso te lleva a ser una persona simple, una persona sin visión y sin propósito. Como todo el mundo, hay un montón de personas en el mundo, pero no todas tienen el propósito y el plan de Dios en sus vidas. Porque su corazón y su interés aún sigue estando en otras cosas. Su mirada no está puesta en Jesús. Vamos a leer en Lucas 5. Yo quiero que sepas que Dios no te llamó para ser alguien simple, común y corriente. Dios te llamó para que seas parte de sus planes, de sus cosas. Dios quiere usarte. Dice Lucas 5. Aquí vemos un llamado, ¿no? Como el de Jeremías. Como Dios le dijo a Jeremías, Dios desde antes que te formases, y yo ya te conocí. De antes de que vos, yo ya tenía planes para ti. Y Dios tenía esto preparado para nosotros, ¿no? Lo que hoy estamos viviendo. Hoy se ha acercado el reino de los cielos a vosotros, dice la palabra. Hoy estamos viviendo tiempos diferentes a los que vivíamos. Ahora, ¿cómo encaramos esos tiempos? ¿Cómo lo vivimos a esos tiempos? ¿Cómo nos enfocamos en hacer lo que hoy Dios pide de nosotros? Vamos a leer, dice,
Aconteció que estando Jesús al lado del Genezaret, el gentío se agolpaba sobre el mar y al oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era la de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, dice, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y atad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vamos a leer hasta ahí, ¿no? El Señor se presenta, dice. El Señor se presenta a la vida de Pedro, ¿no? Y le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes, dice, para pescar. Dios se ha presentado a nuestras vidas. Y Dios viene y nos pide. Nos pides. Dice: hoy quiero que seas parte del reino del cielo. Hoy quiero que seas parte de mis planes. Hoy quiero que seas mi hijo amado. Dice, respondió Simón: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Hoy quiero que tu vida cambie, que sea diferente, que no sea la misma de siempre. Que deje de ser alguien simple. Hoy necesito que seas alguien diferente. Vos le respondes al Señor como Pedro: toda mi vida he intentado esto y no he podido. Toda mi vida he querido ser alguien diferente hasta hoy y no lo he podido lograr. Hay veces que muchos se excusan de esta manera. ¿Por qué? Por no mirar con fe hacia adelante el plan que Dios les está proponiendo. Muchos de los que estamos aquí quizás siguen pensando en la vida pasada o en cosas que vivían en la vida pasada y de reponer, de reconstruir, de querer volver a hacer, de volver a acomodar nuestra vida a la vida pasada. Y sin embargo el Señor nos propone ir hacia otra cosa. No nos propone quedarnos con la excusa de decir: tanto tiempo ha pasado y ahora vos me pides que lo intente nuevamente. Ahora vos me pides que confíe en lo que vos tienes para mí. Porque esa es la fe, la confianza, la convicción, la certeza de que algo nos espera por delante. Porque el que se acerca a Dios dice que tiene que creer que algo tiene para él, que Él es galardonador de los que le buscan, dice. Y si nosotros no creemos en lo que el Señor nos propone, en su plan, en su visión, seguimos siendo alguien simples. Seguimos amando la simpleza. Y algo simple podés ponerle el nombre que vos quieras. En tu corazón seguramente vos lo sabés. El Señor te lleva a convicción. El Señor te lleva a entender de lo que te estoy hablando. ¿Qué proposición hay para vos, para tu vida? ¿Qué planes has diseñado? ¿En qué has puesto tu mirada? Que no sean los planes de Dios. Bueno, eso son todas cosas simples. Son simpleza, es seguir amando la simpleza. Mas si miras atentamente, dice, el Señor le dijo, ¿no? Pero Pedro se abalanzó y dijo: más, en tu palabra echaré la red. Confió. Y confió en lo que le estaba diciendo el Señor. Una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos creen que Dios tiene una nueva vida en Cristo? ¿Realmente lo creen? ¿O aún te detiene el ser interesado por las cosas simples de la vida? Porque la realidad es que el que quiera seguir a Cristo tiene que dejar todo atrás. Tiene que tomar su cruz cada día y seguirle. No tiene que haber ningún impedimento, no tiene que haber ningún pensamiento, no tiene que haber ningún plan aleatorio.
ningún plan B, como decimos. Dice, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuánto creen las palabras que Dios trae a su vida todos los días? Porque a veces decimos, amén, creo lo que Dios me está confirmando, lo que Dios me está diciendo. Pero después a la hora de actuar, ¿dónde quedó nuestra confianza, nuestra firmeza, nuestra fe en lo que Dios nos decía? A la hora de actuar, decidimos por otro camino, o decidimos por otro interés, o decidimos por lo simple de la vida. Realmente hay gente que pone el reino de los cielos en balanza con cosas simples de la vida, como un trabajo, como tener su propio dinero, como, no sé, sabrá con qué comparará el reino de los cielos. Y este mismo Pedro, que el Señor lo estaba abalanzando a una fe diferente, este mismo Pedro más adelante dice, si nosotros hemos dejado todo por vos, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Y está esa pregunta siempre, ¿no? Pues si yo tomo la decisión, ¿cómo me voy a sustentar? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué esto? ¿De qué aquello? Y el Señor tiene todo preparado. O sea, yo no te estoy contando algo que es una fábula, es algo que yo confié y creí. Y que Dios confirmó en mi vida. Yo tomé la decisión de decir, creo en tu palabra. Creo en tu palabra y en tu palabra echaré la red. En tu palabra pondré mi vida a tu disposición. Voy a dejar de ser el hombre simple quien era. Gracias por haberme rescatado del hoyo, de haberme sacado del pozo de ahí, haberme traído entendimiento, haberme dado la libertad, quitándome los velos, devolviéndome el entendimiento porque lo tenía entenebrecido. Mas hoy en mi libertad yo decido seguir creyendo en vos y esperando en vos. Ya no miré para atrás el hombre simple que era, la simpleza que había en mi vida, porque la había. Era un hombre simple, común y corriente y con lleno de problemas para el colmo, de todo. Bueno, la mayoría que estábamos aquí estábamos llenos de problemas, pero puede que alguno no. Pero sí que era un hombre simple, común y corriente. Mas Dios no quiere que hoy sea un hombre simple, común y corriente, ni una mujer simple, común y corriente. Y no quiere que seas un hijo de Dios y una hija de Dios, con planes de Dios para su vida. No con simpleza de la vida, porque muchos aman la vida. Y el que quiera, dice, el que quiera rescatar su vida la perderá, dice. Mas el que la pierde por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué hallará? El verdadero plan de Dios. El verdadero plan de Dios. Nosotros no podemos correr a querer recuperar las cosas simples de la vida. Ya está, ya pasó eso para nosotros. Hoy tenemos que correr hacia el plan de Dios, hermano. Hacia lo que Dios espera de nosotros. Dice, y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Pedro reconoció que algo diferente venía a su vida. Algo diferente venía a su vida. Él reconoció y dice que se llenó de temor. ¿Qué es el temor? El principio de la sabiduría. El principio. El principio. ¿Y qué hizo? Reconoció. Juan 15:5 creo que dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿entendiste esto en tu vida? ¿O aún querés seguir intentando por tu propia fuerza,
por tus propios méritos, por tu inteligencia, por tu sagacidad, por todo aquello que ya hemos intentado. Yo creo que hoy es tiempo de confiar en la palabra de Dios. Más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra voy a avanzar. Más en tu palabra voy a confiar. Si no... Y miren cómo Jesús no le dice, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando llega Jesús a nuestra vida, cambia todo. Cambia todo. ¿Qué le dijo Jesús? No temas. A partir de ahora, yo tengo una misión para vos. A partir de ahora, yo tengo una misión para tu vida. Ser pescador de hombres. Llevar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y hacer discípulos, dice. Una gran comisión. Pescadores de hombres, dice, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres, dice. Hay un propósito diferente hoy para tu vida, hermano, que la simplicidad de la vida. Hay personas que por ahí dicen, sí, pero yo quiero volver a ser alguien común y corriente, con una vida normal, tener un trabajo normal, mi familia, esto, aquello. Pero Dios no quiere eso de vos. Dios quiere que cumplas con su propósito. Vamos a leer en Hechos 26. Aquí hay una persona que era Pablo, ¿no? Pablo perseguía a los cristianos, ¿no? No los quería ni ver. Buscaba todo el tiempo matarlos, hacer que blasfemaran el nombre del Señor. Y sin embargo Dios se cruzó en su camino. Hechos 26. Aquí Pablo se presenta delante del rey Agripa, ¿no? Amén, ¿tenemos? Hechos 26, vamos a leer a partir del 16. Leamos del 14. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Amén. Aquí le dijo, ¿quién eres tú? Jesús. Se le presenta a Jesús a su vida. ¿Y qué le dice? Le da un propósito, le da una visión. Y esta visión también es para nosotros, para nuestras vidas. Porque no es venir y conocer al Señor y después, bueno, cada uno con la suya. No, venir a conocer al Señor y preguntarle a Dios qué quiere de nosotros. Pablo le preguntó al Señor.
¿qué quiere de mí? Dice. ¿Qué hago? Le dijo cuando más atrás en la conversión de Pablo lo dice, ¿no? Le preguntó, ¿quién eres? Le contestó el Señor y después le dice, ¿qué quieres que haga? En ese ¿qué quieres que haga? Ahí es donde realmente comienza la transformación de nuestras vidas. La transformación del sentir en nuestros corazones. Ya dejamos de anhelar las cosas que anhelábamos antes y empezamos a anhelar cosas nuevas que están puestas por Dios en nuestro corazón. Como esta, le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto y de aquella en la que me apareceré a ti. Dios quiere que seamos ministros y testigos de sus cosas. Esta es la misión que tenemos de parte de Dios. Ponernos, dice, como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. De las cosas que vaya haciendo Dios en nuestra vida, ¿no? Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Y dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Dios quiere usar tu vida y la mía para que seamos testimonio, dice, para que podamos ganar almas, para que podamos arrebatar las almas de las tinieblas. Este es el propósito que Dios quiere que tengas en tu corazón. Esto es lo que Dios quiere que anheles hoy por hoy. El que los demás puedan conocer aquel tesoro que encontraste en tu vida y que hoy se lo puedes transmitir a los demás. Esto es influenciar, ¿no? Influenciar a los demás para que puedan acercarse a los pies de Cristo. Para abrir los ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que puedan ver tu vida y puedan ver al Señor reflejado en ella y quitar las almas a Satanás, dice, para volverlas a Dios y para que la gente pueda, dice, recibir por la fe en mí, dice Jesús, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Anunciar el Evangelio, dice. Después Pablo termina diciendo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ahí tenemos, ¿no?, bien claro lo que Pablo estaba entendiendo, ¿no? Y lo que le estaba expresando a Agripa. Yo fui escogido para esta misión. Yo fui escogido para esta misión. ¿Vos entiendes esto en tu vida, que fuiste escogido para una misión? Para que ya dejes de ser el hombre simple de antes, con los intereses de antes, bueno, como ya lo dijimos. Hoy estás con un propósito nuevo en tu vida. Hoy estás con un mandato nuevo de parte de Dios en tu vida. Hoy tienes una misión nueva de parte de Dios. Es una visión que Dios ha traído a tu vida. Hoy estás aquí porque Dios predestinó todas estas cosas. Y dice aquí, no fui rebelde a la visión celestial. Y ahí es donde muchos se vuelven atrás. Ahí es donde muchos no pueden descubrir lo que Dios tiene para su vida. ¿Por qué? Porque miran hacia otro lado. Quitan la mirada del Señor, quitan la mirada del propósito de Dios. Ya empiezan a buscar por otro lado. ¿Por qué? Por falta de fe, por falta de confianza en la palabra de Dios, por falta de seguir apostando en aquello que Dios le prometió para su vida, por falta de seguir haciendo lo que Dios le pide que haga cada día, y también por rebeldía. Por rebeldía. No, yo no quiero lo que vos me estás diciendo, yo quiero hacer otra cosa. Y a veces pensamos que es el hermano que está predicando el que te está ofreciendo el reino de los cielos y no tiene nada que ver el hermano. Tiene que ver el Señor que vino a tu vida, al encuentro de tu vida. Ahora, si vos lo aceptas o no, no te vas a agarrar con el hermano.
Porque el hermano es el único que tiene el plan de transmitir y compartir la palabra de Dios. Y aún forzarte a entrar, porque la palabra dice forzados a entrar. O sea, puede insistir, 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 y no dejar de insistir nunca con vos. Pero la decisión después es tuya, de seguir siendo el mismo o realmente estar en el plan de Dios y ser un hijo de Dios y llevar a cabo la visión de Dios para tu vida. Puede pasar, o puede pasar que esté totalmente en rebeldía y después encima le eche la culpa al hermano. Porque Dios requiere esto de nosotros. A Dios se le plació transmitir el Evangelio a través de nosotros. Ahora, si nosotros aceptamos, lo hacemos. Porque Dios tampoco obliga, porque si ustedes no quieren hablar, aún las piedras van a hablar. Qué mejor privilegio para nosotros de poder tomar esto que Dios nos pide que hagamos. Y cuando ya lo hemos visto a Dios obrar en nuestra vida y transformarlas y ver cada día cómo se glorifica en nosotros, haciendo su obra cada día, ¿por qué no llevar esto a los demás? ¿Por qué no tomar la decisión como la tomó este hombre? Él sabía, dice, yo les mostraré lo que es padecer en mi nombre, le dijo Jesús al que oró por él, no me acuerdo quién era. Ananías era, ¿no es cierto? Sí. Y Pablo le dijo, sin embargo, ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto a perderlo todo. Estoy dispuesto a dejar todo atrás para cumplir con lo que me estás pidiendo que haga. Vamos a leer en Romanos 10. Vamos a leer del 10:9. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, ¿cómo creerán? Dice, si nosotros no estamos dispuestos a transmitir el mensaje de Dios, a llevarlo. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ese es nuestro trabajo, predicar del Evangelio. Esta es la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. No por nada Dios se ha manifestado a nosotros. No por nada Dios nos ha rescatado de las tinieblas a la luz. Nos ha traído a su luz admirable, dice. ¿Por qué admirable? Porque podemos ver. Cuando uno admira, ¿qué hace? Ve y dice, wow, mira cómo cambió el hermano. Wow, mira lo que hizo el Señor en su vida. Y eso nosotros debemos aprender a transmitirlo. Por eso aquí dice, hay muchas personas que aún no han sido predicadas, hay muchas personas que aún no entienden las cosas de Dios y no conocen y no pueden hacer esta declaración que sí, vos quizás la hiciste en tu vida. Señor, yo creo que tú eres. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y que has muerto en la cruz por mis pecados. Y que ahora, ¿y ahora qué pasa? Somos salvos y ya está. Gracias, Jesús. Y el Señor dice, ¿y ahora qué hacemos con tu vida? ¿Qué hacemos con tu vida? ¿La podemos utilizar o no? ¿O solo querías el perdón, la salvación? Y bueno, los demás, ¿qué hacemos con los demás?
Y ese es el propósito para tu vida, transmitir eso a los demás, eso que has recibido. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Dios quiere convertirte en su herramienta para llevar el Evangelio. Mas no todos, dice, obedecieron el Evangelio. Mas no todos obedecieron, dice, bueno, eso. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice nuevamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Podemos convertirnos en este pueblo rebelde y contradictor a las palabras de Dios en nuestra vida. Debemos anunciar el Evangelio de Dios, hermano. El Señor nos ha encomendado esta misión en nuestras vidas. Dice, vení, yo voy a convertirte en pescador de hombres, le dijo a Pedro. Ya está, basta, dice. En una ocasión Jesús le dice a Pedro, Pedro, hijo de Simón, ¿me amas? Le vuelve a repetir, hijo de Simón, ¿me amas más que a esto? Y hasta que Pedro se quebranta y dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y amar a Dios también es poder cumplir con lo que Dios espera de nosotros. Dios, ¿qué esperaba de Pedro? Que dejase la simpleza de las barcas, de ser un pescador, de trabajar para convertirse en alguien que lleve el mensaje de Dios, que anuncie el Evangelio de la paz, que transmita la palabra de Dios a aquellos que estaban perdidos en las tinieblas. Lo mismo con Pablo. Si bien el Señor lo usó para otro ministerio, dice no para los judíos, sino para aquellos, un pueblo como dice aquí, un pueblo diferente, para llevar celo a su pueblo y provocarlos a ira, pero Dios no quiere que seamos rebeldes ni contradictores a esto. Yo no sé qué pasará por tu mente, no sé cómo tomarás la presencia de Dios hoy en tu vida, no sé cómo tomarás el hecho de que Jesús haya llegado a ti, se haya presentado hoy en tu vida, y cómo lo vas a tomar de ahora en adelante. Si vas a poner interés en lo que Él te dice, en su palabra, en sus cosas, en su misión, o te vas a apartar tu mirada y ponerle más a tus cosas, a lo que vos pensás, a lo que crees, a tus planes. Pero hay muchas personas que están esperando de tu testimonio. Hay muchas personas que están esperando de tu transformación, de tu convicción. Porque si vos tenés convicción, vas a ir y vas a hablar con de nuevo de aquel que te salvó, de aquel que te rescató, de aquel que hoy está obrando en tu vida, de aquel que abre puertas cada día, de aquel que te ayuda y te saca de los problemas, de las tribulaciones, de todas las situaciones. Vas a poder dar fe del Dios grande y poderoso que tienes. Eso es convicción. Saber de quién estás hablando. Yo sé bien en quién he creído, le decía Pablo. Yo sé bien en quién he creído. No había forma de quitarle eso de su vida. Hasta lo trataban por loco. El rey Agripa decía, Pablo, las muchas palabras te volvieron loco. Las muchas palabras hacían que Pablo quisiera matar a los cristianos. Y no tenía nada que ver la palabra, sino tenía que ver el encuentro de Jesús con su vida. Cuando Jesús se encontró con su vida, Pablo pudo descubrir el propósito que tenía Dios para su vida.
Podés estar todo el día aquí recibiendo devocionales, reuniones, vigilia, todo lo que vos quieras. Pero si vos no entiendes el propósito de Dios para tu vida, no lo vas a poder transmitir con esa convicción. ¿Por qué? Porque cuando no tenga el devocional, cuando no tenga la prédica de los jueves, los domingos, cuando no tenga la vigilia, ahí te encuentras vos con el Señor. Y ahí realmente Dios puede ver cuál es el interés de tu corazón. Si seguir amando la simpleza y seguir siendo un hombre simple, o realmente ser un hombre de Dios. Vamos a leer en Primera de Pedro 2:10. Ya vamos terminando, Es muy simple esto. Las palabras son para rectificar nomás, para confirmar. Pero lo que espera de Dios es que podamos entender lo que Él quiere de nosotros. Yo no me imagino una vida fuera de la que hoy tengo. No sé, no me imagino, aunque quisiera no me imagino. Ya no hay eso en mi mente. El Señor lo sabe, Él conoce todo. Pero porque Él puso su propósito en mí. Una vez que Dios puso el propósito en mi vida, todo es para Dios. Todo es de Él y para Él. Ya no hay más nada para mí. Dice en el Primera de Pedro 2:9 dice. Esto está bueno, vamos a leerlo del 4. Dice, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? Que seamos edificados, dice, como casa espiritual y como sacerdocio santo. Es lo que les decía al principio, usar nuestras vidas. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobediente a lo cual fueron también destinados. Ahí donde Pablo le decía, no fui rebelde a la visión. Y aquí dice que la piedra, el Señor vino a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer, ¿a quiénes? A los desobedientes, a los cuales también fueron destinados, dice. A los cuales fueron destinados. O sea, vos fuiste destinado por Dios. Fuiste llamado por el Señor. Fuiste escogido. Eso depende de vos. De querer cumplir el plan de Dios en tu vida. Y no cualquier otro plan. No seas desobediente. Fuiste destinado con un propósito. Y es ser una casa espiritual y un sacerdocio santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que quiere de vos, que anuncies las virtudes del Señor en tu vida. Lo que Dios va haciendo en tu vida. Dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, y en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Dios quiere darnos entendimiento, Dios quiere darnos sabiduría, Dios quiere que entendamos lo que tiene para nuestras vidas. Y eso depende de nosotros, de aceptarlo o no. Estos varones aceptaron. Jeremías aceptó el plan de Dios. Primero se quejó, quiso poner excusa, como Pedro también.
toda la noche, Señor. Jeremías, ay, soy un niño, no sé cómo hacerlo. Nadie te llamó porque, no, te llamaron porque eras lo vil y menospreciado, para que la gloria de Dios pueda ser ahí, admirable en tu vida. No porque eras sabio, no porque eras pícaro, porque eras canchero, porque la sabías toda, porque... No, todo lo contrario. Pero hoy sí, si nos ponemos a disposición del Señor, Dios quiere hacer su obra en nosotros. Podemos ser obedientes a la visión o desobedientes. Podemos cumplir con el plan de Dios y el propósito de llevar su evangelio, de transmitirlo, de predicarlo, de arrebatar las almas de la tiniebla a la luz de Dios, dice, a Cristo. O podemos pasar desapercibido, ocupar un banco más, un lugar más, o seguir siendo una persona común y corriente de la vida, de este mundo, perteneciendo a este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. O tomar, dice, el arado, tomar la rienda y no involucrarnos más, dicen las cosas de este mundo. El que milita, dice, ya no se enreda más en las cosas del mundo, ya no le interesan las cosas de este mundo, a él le interesan las cosas celestiales. Pone la mirada en los cielos, pone la mirada ahí en la meta, y no solo eso, sino que no es egoísta, sino que usa su vida a disposición de Dios para poder llevar el plan de Dios a muchas otras personas. No sé si estás dispuesto a hacer esto en tu vida, a dejarla, que Dios la utilice. Vamos a leer en Hechos, miren cuando Jesús puede hacer la obra en Pedro, ¿no? Miren lo que provoca, ¿no? Cuando Pedro se dirige a la multitud, dice, en Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto lo he dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Sobre nosotros quiere hacer esto Dios. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo en la tierra, sangre y fuego y vapor del humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, después de toda esta prédica, ¿a qué voy? Que Pedro, dice, lleno del Espíritu Santo, se paró delante de la gente y empezó a predicarles. Después, dice, de esta prédica, una gran multitud de personas, dice, se entregaron al Señor. Pero miren cómo Pedro tuvo que entender este propósito que tenía Jesús para su vida. Y así también hubo otro llamado, Mateo, todos los discípulos. El Señor los iba llamando uno por uno para cumplir el propósito, para que fueran parte del reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser parte de esto. Cuando termina de predicar, Pedro dice que muchísima gente se convirtió, ¿no? Mucha gente se convirtió. Miren cómo nosotros podemos ser una herramienta tan útil en las manos del Señor.
si ponemos interés realmente en lo que Dios quiere con nuestras vidas. O podemos hacer como que no, ¿no? Vamos a terminar con un proverbio, Proverbio 11. Ya con esto ya concluimos, ¿no? O sea que de ti depende seguir amando la simpleza o convertirte en un hijo de Dios con un propósito, con visión, usado por el Señor para salvar un montón de almas, ¿no? Proverbio 11:30. Amén. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Amén. ¿Qué dice? El fruto del justo es árbol de vida. Ese es el fruto que tenemos que tener nosotros. Y el que gana almas es sabio. Ponete de pie, hermano, vamos a orar. Yo quiero que entiendas que Dios quiere que seas sabio, que uses tu vida para lo cual fuiste destinado, para la visión que Dios puso en tu vida. Puedes ser alguien simple, amar la simpleza, seguir siendo alguien común y corriente, o puedes ser un gran hijo de Dios o una hija de Dios, un varón con propósito, una mujer con propósito de parte de Dios en su vida. Y si no, bueno, Dios no obliga. Dios no tiene su plan preparado. Cada uno decide. Vamos a orar. Cerrar tus ojos ahí. Yo creo que Dios no se equivocó con ninguno de nosotros. Debemos ser personas que influyan el testimonio de Dios. Personas que lleven a cabo el plan de Dios en sus vidas. Que las otras demás personas puedan ver a Dios glorificado en ti. ¿Estás dispuesto a llevar esto con tu vida? El Evangelio, anunciar el Evangelio de la paz. Rescatar almas para Cristo. Amado Dios, queremos, Señor, rogarte en esta mañana, Dios mío, que tú pongas tu visión en nuestras vidas, Señor. Pongas tus propósitos, Señor, en nuestras vidas. Queremos rogarte que uses nuestras vidas, Señor, y que nos escojas, Señor, para tus misiones, Dios mío. Ayúdanos a no ser rebeldes, Señor, a tu visión, a no ser personas que decidan ser simples, Señor, y amar la simpleza de la vida, Señor, sino que seamos personas que por causa de ti, Señor, podamos entregar nuestras vidas a tu disposición, Señor. Yo te ruego que pongas esta convicción en cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presente, que pongas tu propósito en ellos, que pongas su mirada en ti, Jesús, para que tú puedas glorificarte en ellos, Señor, para que ellos puedan ser grandes varones de Dios y mujeres de Dios, que puedan transmitir, Señor, tu palabra, tu evangelio, y que pongas sabiduría en sus vidas, Señor, temor, Señor, para que puedas, Dios mío, rescatar almas a través de ellos, Señor, a través de sus bocas, confesando, dando testimonio, Señor, mostrándole al mundo todo lo que tú has hecho con ellos, Señor, para que sean glorificados en tu nombre, Señor, para que puedan ver tu luz admirable en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser portadores, Señor, de este gran evangelio, Señor, en el que tú nos has hecho privilegiados, Señor, de poder estar presentes, Señor, cada día. Por eso te rogamos, Señor, que pongas esto, este sentir en nuestros corazones, Señor, esta convicción, esta firmeza, Señor, de poder hablar con de nuevo, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y no hacerlo hoy, sino hacerlo hasta el último día, Señor, hasta que nos vengas a buscar, Dios mío. Sin mirar atrás, sin mirar hacia un costado, sin quitar la mirada de ti, Señor.
Sabemos y confiamos, Señor, de que tu palabra es fiel, Señor, que tú prometes y cumples, Señor. Por eso hoy nos ponemos a tu disposición, Señor, como herramientas útiles, Señor, para tu evangelio. En el nombre de Jesús quiero pedirte estas cosas, Señor amado. Amén y amén.